Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Cientos de ciudadanos, junto a políticos de todo el arco parlamentario, alcaldes y exalcaldes, expresidentes del Principado, líderes sindicales y empresariales, acudían ayer a darle su último adiós al que fuera presidente del Principado entre 1993 y 1995, Antonio Trevín, que fallecía el miércoles a los 69 años. La capilla ardiente permaneció abierta durante 8 horas en la sede de la presidencia. En Oviedo, su viuda, Luisa Díaz, ha pedido que no se olvide su legado, lo mismo que su hermano Miguel Trevín. Era una persona educada, caballero, ante todo. Siempre respetaba las decisiones de todo el mundo. En las distancias cortas era un muy buen tipo. Y estos días lo estamos notando porque el cariño de la gente, nos tiene más que nada sobrepasados, ¿no? Eso ocurrió ayer en Oviedo. Su funeral, el de Antonio Trevín, será hoy viernes a las 12 del mediodía en la Basílica de Santa María de Llanes, antes de que sus restos reciban sepultura en el cementerio parroquial de Parres. Barrió para el concejo de Llanes todo lo que pudo y más, el hombre. Como persona, como cliente de algunos que fue, y como todo, cualquier problema que tenías le decías y te lo resolvía. Fue un buen alcalde y una buena persona. Hay que reconocerle los méritos de los políticos, que últimamente parece que no hay mucho que reconocer. Pues hasta la medianoche del sábado es cuando duran los 3 días de luto oficial decretados por el gobierno regional. Hasta entonces, todas las banderas en los exteriores de los edificios públicos ondean a media asta. Hoy es viernes, es 25 de julio. Pablo Mateo está en el control de sonido, Elia Rivero en la redacción y en la locución y Ángeles García al micrófono. Una jornada que nos deja también estos titulares. Asturias Hoy. Los sindicatos piden más concreción a Duro Felguera. Reclaman a la dirección de la empresa una mayor concreción sobre el despido colectivo que va a afectar a 249 trabajadores de 5 sociedades del grupo y sobre el plan de viabilidad. La empresa presentará el martes 29, 2 días antes del fin del preconcurso, su plan de viabilidad a la mesa que está negociando un ERE. Susana Fernández es representante de CSI en Duro Felguera. Necesitamos un plan de futuro, un plan industrial de futuro. No tenemos claro a lo que nos vamos a dedicar. Y eso es sí puede considerarse como una línea roja, porque no sabemos qué vamos a hacer, que estamos negociando un poco en vacío. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias suspende cautelarmente la comisión gestora de la IGP Ternera Asturiana. Lo hace tras estimar la medida cautelar presentada por su Consejo Regulador. Los demandantes sostienen que la resolución que dio pie a la constitución de la comisión gestora vulnera derechos fundamentales de los operadores inscritos en el organismo. Para Isabel de la Busta, presidenta en funciones del Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, la formación de la gestora fue incomprensible desde el primer momento. No se entiende el nombramiento de una gestora cuya supuesta finalidad es garantizar el normal funcionamiento del Consejo Regulador hasta la convocatoria de elecciones, cuando el Consejo Regulador ha funcionado con total normalidad. El Principado pone en marcha, lo hace desde hoy, el nuevo programa de bonos de turismo rural. La medida acordada con el sector busca atraer visitantes, dinamizar la economía local y seguir construyendo un modelo turístico más equilibrado y sostenible. Se trata de una iniciativa diseñada para incentivar las estancias en alojamientos de este tipo durante la temporada media y baja. Ana Soberón es vicepresidenta del Clúster de Turismo Rural en Asturias. Creemos y esperamos que surta el efecto que todos deseamos, y es que las pernoctaciones aumenten en los periodos de temporada baja, ¿no? A partir del 16 de septiembre. 25 años de cárcel y 4 meses de prisión. Es lo que pide la Fiscalía del Principado de Asturias, entre otras medidas, para los padres acusados de mantener a sus 3 hijos encerrados en una casa en Fitoria, en Oviedo, durante casi 4 años. Les acusa la Fiscalía de violencia psíquica habitual y detención ilegal. El tráfico. Vamos a ver cómo se circula por Asturias. DGT, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Amanece con tranquilidad en las carreteras del Principado. Afortunadamente no registramos grandes incidencias ni tampoco complicaciones que puedan llegar a afectar a la circulación a esta hora de la mañana, pero eso sí le vamos a pedir que tengan precaución ya de entrada a Oviedo, ya que van a encontrar ligeras dificultades por la A66 en el entorno de Coyoto. En el resto de vías, como decía, tráfico bastante fluido y cómodo a esta hora de la mañana. Gracias, DGT. Vamos a Oviedo. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad hasta ahora? Sin incidencias, tráfico muy fluido. Gracias. Oviedo, ¿alguna incidencia en Avilés? Policía local, muy buenos días. Buenos días, ninguna. La circulación es escasa y sin incidencias. Pues gracias, Avilés. Hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Vamos a preguntarle hoy a David Arango cómo viene la jornada. Muy buenos días, David. Hola, muy buenos días, Ángeles. Hoy tenemos por delante un día en el que las nubes que ahora mismo tenemos sobre nuestras cabezas van a ir retirándose poco a poco, van a ir abriéndose algunos claros y esto va a permitir que las temperaturas lleguen un poco más arriba que en el día de ayer. Mañana será una jornada similar. Nubes a primera hora, apertura progresiva de claros y ligero ascenso de las temperaturas. Ya saben que a las 9 en punto de la mañana comienza Asturias al Día, lo dirige Roberto Pato y hasta las 11. ¿Cuáles son los asuntos que vais a tratar? Buenos días, Roberto. Hola, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues vamos a comenzar hablando de los cursos de la Granda que se van a inaugurar la semana que viene. Van a estar con nosotros el presidente de la Asociación de Cursos de la Granda, que es, como sabes, Benigno Pendas. Estará también su vicepresidente, Raimundo Abando. Leocadio Rodríguez Mañas, que es director del curso de geriatría, también va a participar en el programa. Y junto con Flor Álvarez, vocal de los cursos, y Ana Iglesias, que es la secretaria de los cursos, vamos a repasar un poco todos los contenidos de la edición de este año, que se inaugura el próximo día 30, con la presencia de Alberto Aza, asturiano, consejero permanente del Consejo de Estado, con una jornada de apertura sobre la monarquía parlamentaria. Luego vamos a entrevistar a Rebeca Mayorga, que es una fotoperiodista asturiana. Tiene actualmente una exposición en el Museo Barjola en Gijón, se titula Cuerpos Rotos. Es un proyecto de fotografía documental, comisariado además por Vicky Cantos, que nace a través de un proceso de investigación sobre la siniestralidad laboral en trabajos feminizados. De hecho, en principio va a venir acompañada de Amparo Miguel Santos, que es trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio. Y vamos a cerrar hoy el recorrido charlando con el músico asturiano Alex Fanjul. Nos va a contar sus nuevos proyectos. De hecho, vamos a estrenar un par de canciones de sus nuevas canciones para cerrar la semana. Estaremos muy atentos. Gracias, Roberto. A ti, Ángeles. Buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 8 minutos de la mañana, vamos a entrar ya en materia. Este mediodía, a las 12, Llanes va a dar su último adiós al expresidente del Principado, Antonio Trevín, con un funeral que se va a celebrar en la Basílica de Santa María de Llanes, antes de recibir sepultura en el cementerio parroquial de Parres. Sus vecinos lo recuerdan con cariño a quien fue su alcalde a lo largo de 11 años. Todos ellos subrayan los muchos proyectos que impulsó a lo largo de una trayectoria política que se remonta 40 años atrás, tanto desde el ámbito local como desde otras responsabilidades como la presidencia del Principado o la delegación del Gobierno aquí en Asturias. Con esos vecinos ha estado Javier Caso. En Llanes los vecinos ocultan su tristeza por el fallecimiento de quien fuera su alcalde durante 11 años en dos etapas distintas, durante las que impulsó proyectos como la ampliación del propio ayuntamiento, en el que sus banderas ondean a media asta, los cubos de la memoria o el nuevo puerto pesquero. Eso es, fue el que lo movió, él le inauguró y él lo hizo todo. Y nada, estamos pues como estamos. Como delegado del Gobierno en Asturias, Trevín inauguró el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Su labor y su forma de hacer política es algo que agradecen los llaniscos. Hombre, barrió para el concejo de Llanes todo lo que pudo y más, el hombre. Sí, muy querido por todos, creo yo. Como persona, como cliente de algunos que fue y como todo, cualquier problema que tenías le decías y te lo resolvía. Yo que trabajo en los mercados semanales, él para nosotros fue bastante bueno. Fue un buen alcalde y una buena persona. Hay que reconocerle los méritos de los políticos, que últimamente parece que no hay mucho que reconocer. Muy tratable con todos, era muy buena gente. Deja un recuerdo muy grande para Llanes. Un señor que trabajó por todo el concejo. La misa funeral, que se celebrará este viernes al mediodía en la Basílica Santa María del Concello, será el último adiós a Antonio Trevín.
en cuya trayectoria es clave este municipio al que llegó como maestro y en el que desarrolló hasta el final gran parte de su carrera política. Bueno, pues la polémica ha surgido respecto a la Capilla Ardiente. El Partido Socialista asegura, lo hace en un comunicado, que su instalación en la sede de la presidencia en Oviedo obedece a la negativa del equipo de gobierno de Llanes de habilitar el ayuntamiento, como era el deseo del propio Antonio Trevín. Desde el consistorio llanisco explican que sí estaban dispuestos a ceder el salón de plenos, aunque con ciertas condiciones, fijando que tendría que ser a partir de las 3 de la tarde hasta la hora que estimasen necesaria este mismo jueves, es decir, ayer. El alcalde de Llanes acudió a la sede de la presidencia a expresar sus condolencias a la Capilla Ardiente, pero la familia de Trevín no permitió su acceso. Una Capilla Ardiente que, como decimos, al final estuvo instalada desde ayer al mediodía a las 12 en el edificio que tiene la sede de la presidencia en Oviedo. Estuvo abierta hasta las 8 de la tarde. Hasta allí se desplazaron numerosas personalidades de todos los ámbitos, político, empresarial, social, cultural, ciudadanos anónimos que estaban allí para darle el último adiós a Antonio Trevín. Una jornada que terminaba con palabras de despedida del presidente del Principado, Adrián Barbón, y de agradecimiento de la viuda de Trevín, Luisa Fernanda Lledías. Yo siempre digo que puso a Llanes en el mapa. Si no hubiera sido por él, Llanes nunca hubiera sido conocido como fue a través de su alcaldía. Un sentido de identidad muy fuerte que yo creo que le ha caracterizado siempre, de identidad de asturiano y asturiana, de la asturianía, de defender los valores, la cultura, la tradición, nuestra forma de entender el mundo. Todo el mundo me decía una frase muy sencilla: qué excelente persona era. Ya no era el político, era la persona. Era una persona educada, caballero ante todo, siempre respetaba las decisiones de todo el mundo. Entre las personalidades que se acercaron hasta la sede de la presidencia para darle ese último adiós al que fuera presidente del Principado, Antonio Trevín, están los que también fueron presidentes del Principado, Javier Fernández, Pedro de Silva o Juan Luis Rodríguez Vigil. Antonio se reponía inmediatamente, enseguida estaba dispuesto ya para el siguiente desafío. Distinto porque mantuvo siempre una línea de conducta política de concordia, de particular concordia. Pero sobre todo, y eso es lo más importante, y más en un momento en que se lo he dicho a algunos compañeros suyos, en el que en el mundo de la política hay demasiada podredumbre, ¿no? Pues Antonio Trevín era una muy buena persona. También se pasaban, entre otros políticos, el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares. También personalidades en este caso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, también el rector de la Universidad de Oviedo y compañeras durante la época de Antonio Trevín como presidente del Principado, Amelia Valcárcel, que fue consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud en esa época, o María Antonia Fernández Felgueroso, que fue consejera de Interior y Administraciones Públicas. Llevaba el maestro que era dentro y los pocos minutos que teníamos de un café se convertían en una clase magistral en muchas ocasiones de temas de importancia para Asturias que yo siempre agradecí. Y por tanto pues le tenía un enorme aprecio. Sobre todo fue alcalde de Llanes y yo creo que dice mucho y muy bueno de una persona que después de haberlo sido todo volvió otra vez al municipalismo. Una gran persona, de un gran político y alguien comprometido, como ya he dicho, con esta tierra, con Asturias. Con Antonio tenía una relación personal de años, de amistad, y creo que Asturias pierde a un gran hombre sin dudarlo. Representaba el camino diferente. Fue una época dura porque fue cuando hubo la crisis y bueno, un cambio de presidencia. Era muy fácil de trabajar con él. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Cuando pasan casi 14 minutos de las 8 de la mañana, vamos con más asuntos de actualidad. La próxima semana, el día 31, es cuando finaliza el preconcurso de acreedores en Duro Felguera. Los sindicatos quieren saber qué va a pasar con ellos. Reclaman a la dirección una mayor concreción sobre su despido colectivo, que va a afectar a 249 trabajadores de 5 sociedades del grupo, y quieren conocer también si hay o no un plan de viabilidad. Duro Felguera pretende llevar todo esto a una nueva reunión que han fijado para la próxima semana. Les
han citado para el martes y el jueves. Ese día, el 31, es el último día para negociar el ERE, también cuando vence el plazo del preconcurso de acreedores, pero en la reunión Durón no ha podido responder a los trabajadores qué va a pasar a partir de ese momento. La intención es que la negociación del ERE esté terminada, pero quedan pendientes acuerdos con la banca o con la SEPI. Posibles aportaciones de capital por parte de los socios también están pendientes. Incertidumbre también sobre el plan de viabilidad de la empresa que la compañía les ha dicho que llevará a la mesa la próxima semana. Susana Fernández es representante de CSI en Duro Felguera. Necesitamos un plan de futuro, un plan industrial de futuro. No tenemos claro a lo que nos vamos a dedicar. Y eso es sí puede considerarse como una línea roja, porque no sabemos qué vamos a hacer, que estamos negociando un poco en vacío. Lo que de momento ha trascendido es que el plan pasa por abandonar las áreas que representan más pérdidas o riesgos. Así lo reconoce Ángel Martínez, que es el presidente del comité de empresa. Dejar negocios de volúmenes importantes de contratación con gran riesgo por el mercado en el que se mueve, por los países en los que se desarrollan los contratos, centrarnos en contratos más pequeños. Y hay fecha ya para la firma de la compra del tallerón de Duro Felguera por parte de Indra. Va a ser el próximo miércoles en Gijón. Allí va a estar el CEO de la compañía, José Vicente de los Mozos, que ha desvelado nuevos usos para esa planta, para el tallerón. Para nosotros es un hecho ya, y estamos contentos porque creo que nos va a dar, primero para test, poder fabricar, pero además podemos hacer otro tipo de actividades. Saben que en Asturias, por ejemplo, en tráfico aéreo tenemos 200 ingenieros y vamos a crecer 100 y estamos pensando en cambiarnos de lugar porque nos hemos quedado pequeños y la idea es en el taller, sea la sede del Grupo Indra en Asturias, para que más allá de vehículos poder hacer otro tipo de actividades. Y equipos técnicos nacionales e internacionales están trabajando para solucionar la avería que ha paralizado el horno de la planta de Saint-Gobain en Avilés. Los problemas se produjeron en la madrugada del miércoles. La caída del arco de un quemador de la cuba dañó seriamente la bóveda del horno Float sin que se produjesen daños personales. Ya se está colocando piezas para reforzar la zona del derrumbe. Es una incidencia que nunca se había producido en la compañía. Seguimos en Avilés. La gran explanada de 33.000 metros cuadrados, ganada a la mar, se ha estrenado con el acopio de 2 piezas de la empresa Idesa. Es parte de la estructura que está construyendo en su fábrica del Pepa para crear una plataforma flotante para la producción y almacenamiento de gas y petróleo en la costa de la Guayana, en el Caribe. La previsión es construir un total de 22 piezas, una cada semana, para poder embarcarlas a mediados de noviembre a su destino. El jefe de logística del puerto de Avilés, Eduardo Rodríguez Sánchez, destaca que con esa explanada se resuelva, espera que así sea, un problema de espacio que tienen más compañías del puerto. Para esa instalación, dice su presidente, Santiago Rodríguez Vera, se trata de una actuación estratégica para su expansión y para reforzar su papel como referente en la fabricación y embarque de piezas eólicas y de carga de proyectos. Siempre había problemas de restricción de espacio y bueno, estos 33.000 metros pues nos van a venir muy bien, sobre todo para el acopio. Necesitábamos espacio para poder almacenarlas. Esto nos ayuda mucho en las capacidades de producción. Pretendemos seguir generando espacios logísticos vinculados al puerto para el desarrollo empresarial. Y tenemos la mirada fija en el frente. En el frente es baterías de cobre. El paro bajó en Asturias en el segundo trimestre del año comparado con el primero y el descenso fue muy acusado con respecto al mismo periodo del año pasado. Fue del 23%, el mayor del país. Son datos de la encuesta de población activa que conocíamos ayer, que también señala que Asturias fue la comunidad que ganó más ocupados, casi un 10%. Datos con Ángela Búrdalo. Con la bajada del paro estimada por la EPA, el número total de desempleados en Asturias se situó a finales de junio en 41.200 personas, la cifra más baja para un segundo trimestre desde 2008. Son 2.600 parados menos que en marzo, según el INE. Con estos resultados, la tasa de paro desciende al 8,6%, 2 puntos por debajo del promedio nacional. Asturias también ganó 12.900 empleos en el último trimestre, un 3%, pero el crecimiento se dispara al 10% en comparación con el mismo periodo del año pasado, con 38.700 nuevos cotizantes y liderando la mejora del mercado laboral en España en términos interanuales.
La EPA refleja una mejoría de la población activa, las personas de 16 o más años que trabajan o buscan empleo. Aunque la tasa de actividad mejora hasta el 53,3%, sigue siendo la más baja del país, a 6 puntos de la media nacional. En el conjunto de España, el mercado laboral sumó más de 500.000 de ocupados en el segundo trimestre, principalmente empleados en el sector servicios, hasta superar por primera vez los 22 millones de afiliados. El paro baja y la tasa se sitúa en el 10,3%, cifras similares a las de hace 17 años. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El coordinador de URA, que es la organización ganadora de las recientes elecciones a la Cámara Agraria, descarta que la crisis entre Alimerca y Central Lechera Asturiana vaya a suponer una caída en el precio de la leche. Borja Fernández confía en que se trate de un desacuerdo puntual y apela, lo hacía ayer aquí en RPA, en el programa Asturias al Día, a la unidad de las organizaciones agrarias que se van a reunir con el Grupo Alimerca el próximo miércoles. Es una discrepancia puntual comercial. Y esperemos que transitoria, que en un futuro tal, pero que tampoco va a influir en el precio de la leche. Es más, me aseguran fuentes de la central que la tendencia de aquí a final de año es de precios al alza de la leche, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es relajar un poco la tensión. Es una discrepancia, como digo, comercial, que no va a afectar en principio a los precios. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias suspende, lo hace cautelarmente, la comisión gestora de la IGP Ternera Asturiana, una comisión constituida por la Consejería de Medio Rural. En junio, José Ramón García Alba, secretario de la organización agraria UCA, asumía la presidencia. Miembros anteriores, apartados de sus funciones tras formarse esa gestora, interpusieron entonces el recurso que el tribunal ha atendido ahora. Para Isabel de la Busta, presidenta en funciones del Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, la formación de esa gestora fue incomprensible ya desde el primer momento. No se entiende el nombramiento de una gestora cuya supuesta finalidad es garantizar el normal funcionamiento del Consejo Regulador hasta la convocatoria de elecciones, cuando el Consejo Regulador ha funcionado con total normalidad y sin ninguna incidencia durante el desarrollo del periodo electoral, hecho que no es cuestionado siquiera por la Administración. Ha habido reacciones también desde el ámbito político, desde el Partido Popular, Luis Venta, y desde Foro, Adrián Pumares, exigen al consejero, a Marcelino Marcos Líndez, que asuma responsabilidades y dimita. El consejero de Medio Rural tiene que dimitir. La injerencia que ha supuesto su intervención en las elecciones de la IGP Ternera Asturiana ha llegado a su fin. Sí, es hora de que deje paso a alguien que pueda hacer algo por el campo asturiano, porque él desde luego no está haciendo nada. La Asociación para la Conservación y Estudios del Lobo Ibérico celebra las medidas cautelares que paralizan los permisos de caza de lobo en Galicia tras su recurso. En Asturias y en Cantabria también lo interpusieron, pero se rechazaron dichas medidas. Es una decisión que ya está recurrida ante el Tribunal Supremo. Astel espera que esa decisión del TSJ de Galicia, del Superior de Galicia, favorezca que ahora el Supremo les dé la razón, aunque los planes de gestión de la especie en Galicia, Asturias y Cantabria son diferentes. Para el presidente de Astel, la jurisprudencia y la legislación estatales y europeas se pueden aplicar en ambos casos. En declaraciones a RPA, Ignacio Martínez considera que la argumentación jurídica de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias es escueta y complaciente con el gobierno asturiano. Y es curioso hacer notar cómo el mismo marco o no fue estudiado, no fue atendido, no fue interpretado del mismo modo, cuestión que ahora evidentemente indico tendrá que resolver el Supremo. Claro. Porque nosotros las decisiones de las salas de Cantabria y de Asturias, aunque sea de medidas cautelares, que esto es bastante insólito, las cuestionamos ante el Tribunal Supremo. El Principado activa hoy la descarga de los bonos de turismo rural. Con una inversión de 600.000 euros, la iniciativa permite la emisión de cerca de 8.000 bonos digitales que van a ofrecer un descuento directo de 75 euros en reserva de 2 noches consecutivas como mínimo. En el caso de casas de aldea, de contratación íntegra o apartamentos rurales, se va a permitir el uso de 2 cupones en una misma reserva, siempre que se contraten al menos 4 plazas. Esos bonos funcionan como tickets prepago cofinanciados
repartidos, como decimos, a partes iguales por el usuario y por el Principado. Podrán usarse en uno o en varios de los alojamientos adheridos al programa. Los cupones pueden descargarse desde hoy desde la página web bonosturismoruralasturias.com. Las empresas que quieran adherirse podrán hacerlo hasta el 29 de julio. Cada persona solo podrá descargar un máximo de 2 bonos. Podrán utilizarse en temporada media-baja, es decir, entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre. Ana Soberón es la vicepresidenta del Clúster de Turismo Rural. Espera que estos bonos funcionen bien. Creemos y esperamos que surta el efecto que todos deseamos, y es que las pernoctaciones aumenten en los periodos de temporada baja, ¿no? A partir del 16 de septiembre. Lamenta, eso sí, que los bonos no hayan estado ya disponibles en Semana Santa. Nuestra pretensión era que estos bonos hubieran estado en marcha ya desde la Semana Santa para motivar las estancias en los meses de mayo y de junio. Pero bueno, la verdad es que los tiempos se alargaron. El último informe que revela que casi un 9% de los estudiantes de la Universidad de Oviedo se plantea montar su propia empresa al completar su titulación. El 73% aspira a trabajar por cuenta ajena. 5 años después de finalizar los estudios, el porcentaje de quienes se plantean emprender sube al 16%. El informe que pulsa el espíritu emprendedor de los universitarios en todo el mundo apunta a que son los estudiantes de administración de empresas los que tienen mayor predisposición a montar una empresa por su cuenta. Le siguen los de ciencias sociales, psicología, educación y también los que cursan estudios de ingeniería y derecho. Vanessa Solís es la directora técnica de GES en Asturias. Estos porcentajes de intención emprendedora son inferiores tanto a la media de lo que sería España, media de universidades europeas. La Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias pone sobre la mesa 40 medidas para reducir las listas de espera, mejorar la gestión, la oferta de los servicios y la demanda de la ciudadanía. Son medidas estructurales urgentes que ponen el foco en los profesionales, pero también en los pacientes. La plataforma admite que los datos del SESPA evidencian una mejora en las listas de espera en comparación con las del año pasado. Sin embargo, Carlos Ponte, su portavoz, recuerda que aún estamos muy lejos de los datos anteriores a la pandemia de COVID. Reconoce que en cirugía y en técnicas diagnósticas sí ha habido grandes avances, pero advierte de que la espera sigue siendo especialmente significativa en las primeras consultas. Ahí señala, tardar demasiado en atender a una persona puede retrasar gravemente un diagnóstico de una patología grave. Entonces, en primeras consultas lo que hemos visto es que estamos al ritmo de mejora que hemos experimentado en el último año. Necesitaríamos un plazo de 9 años y 10 meses para llegar a las cifras que teníamos en el año 2018. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico asegura que el río Nalón mantiene, a pesar del estiaje, un caudal ecológico mínimo, caudal adecuado tanto en el tramo alto como en el medio. El organismo responde así a las quejas de los vecinos y pescadores que critican que, mientras los embalses de Tanes y Río Seco gestionados por EDP están a niveles muy altos, en el Nalón hay muy poca agua. El comisario de Aguas de la Confederación es Alejandro Barriuso. Las quejas, dice, son habituales también por la falta de limpieza de los ríos, sobre todo cuando hay inundaciones. Sin embargo, en este punto se defiende, Barriuso dice que limpiar excesivamente los cauces tendría un efecto contrario, convirtiendo en los ríos en canales en los que el agua discurre con mucha virulencia, provocando muchos más daños. Lo que hay que hacer es mantener esa vegetación en buenas condiciones. Esa vegetación es un elemento natural y que, como digo, pues requiere ciertas actuaciones de mantenimiento y conservación ordinarias, pero hay que tener claro que no es el objetivo final de esas actuaciones. En general no es porque no se consigue disminuir los efectos de las inundaciones. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
29 minutos pasan de las 8 de la mañana. La pareja que mantuvo retenidos a sus 3 hijos durante 4 años en un chalet de Vitoria, en Oviedo, se enfrenta a 25 años de cárcel. Esa es la petición que hace la Fiscalía del Principado, que considera que los hechos constituyen un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y 3 delitos de detención ilegal. Además de esa pena de cárcel, solicita a la Fiscalía que se les prohíba aproximarse o comunicarse con los niños y que indemnicen a cada uno de ellos con 15.000 euros. En su escrito, la Fiscalía recuerda que los acusados nunca escolarizaron a los menores en España y que no recibían asistencia sanitaria. Cuando se les encontró, esos niños, esos 3 menores, caminaban encorvados, con las piernas arqueadas y presentaban dificultades para subir y bajar escaleras. En abril se dictó para los padres prisión provisional y en mayo, Derechos Sociales, el Principado asumió la tutela de los niños. Para hoy está fijada la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, a Francesco Arcuri, en Granada. El niño de 11 años enviaba esta semana una carta a entidades como Save the Children para pedir protección y que no se le obligue a ir con él, con su padre. En 2009, antes de que naciese Daniel, el hombre fue condenado por lesiones en el ámbito familiar. Miles de personas han salido a la calle en varios puntos de España para pedir a la justicia que escuchen al niño. Ciudades como Gijón, allí bajo el lema de Escuchen a Daniel, han pedido que se escuchen no solo a ese niño, sino a todos los menores víctimas de la violencia machista y de la violencia vicaria. Exigen que deje de silenciarse el testimonio de los menores y de priorizar a los agresores sobre los derechos de la infancia. Aseguran que en España existe gran cantidad de menores en situaciones similares, en situaciones en las que se les instrumentaliza para castigar a las madres. Rosalía González es presidenta de la Asociación contra la Violencia Vicaria MAMI. Es una manera de presionar socialmente, porque es que España tiene que dar un golpe encima de la mesa, porque las leyes que tiene España sobre violencia vicaria, o sea, sobre violencia de género, no tienen nada que ver con las que tiene Italia. Entonces, están a años luz de lo que es la violencia de género y de saber lo que es una perspectiva de género, lo que es un maltrato infantil o la violencia vicaria incluso, que es hacer daño a la madre a través de sus hijos. Que aquí de cómplice está la violencia institucional siempre. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Villaviciosa se prepara para vivir un fin de semana cargado de sabor, tradición, cultura y actividades para todos los públicos. Estamos hablando del Festival de Arándanos y Frutos Rojos de Asturias, un evento que llega a su 10ª edición, que se ha consolidado ya como una cita imprescindible del verano asturiano y que va a reunir en el Parque Ballina a productores, expertos, artesanos y también a visitantes en un entorno natural y festivo en torno a los pequeños frutos. Se trata de un festival destinado a los profesionales del sector agrícola y agroalimentario, con más de 40 expositores, con productores y emprendedores no solo asturianos, sino también de otras comunidades. Participa, por ejemplo, Jessica García, gerente de la finca El Llano. Este año la verdad que estamos muy contentos porque viene la cosecha muy buena, ha habido muy buena producción y eso que empezamos muy tarde la recogida porque como vino mayo tan malo aquí en Asturias, pues tardó mucho en madurar la fruta, porque los arándanos quieren mucho frío en invierno para desarrollarse bien y luego calor como toda la fruta para poder madurar. Ya desde hace unos años cada vez es más frecuente ver en las costas asturianas ejemplares de carabelas portuguesas. Este verano se han localizado ejemplares en playas como las de Tapia de Casariego, Muros del Nalón, Salinas, San Juan de Nieva o Einsago. Nos lo cuenta Cristina Natal. Las carabelas portuguesas no son medusas, sino organismos coloniales muy peligrosos. José Luis Acuña es investigador del Observatorio Marino de Asturias y profesor de Biología y Ecología en la Universidad de Oviedo. A diferencia de las medusas, que son organismos unitarios, estos son coloniales, es decir, están formados de muchos pólipos que se reparten el trabajo. Unos se encargan de la digestión de las presas, otros de su captura, otros de la reproducción, y después está el neumatóforo, que es un pólipo, que es esta vejiga que sobresale del agua y que ellos usan como una especie de vela para navegar con ella. Son muy peligrosos, tienen unos tentáculos extraordinariamente urticantes, y no solo eso, sino que también contaminan el agua que tienen a su alrededor, con lo cual es absolutamente desaconsejable arrimarse a ellos bajo cualquier circunstancia.
Aunque lo más habitual es que produzcan hinchazón y dolor fuerte con su picadura, pueden llegar a generar reacciones más extremas en algunas personas. Por eso, como dice el profesor, es absolutamente desaconsejable acercarse y no deben tocarse nunca. Pues tienen unas células urticantes que inyectan un veneno y ese veneno es potentísimo. Realmente provocan una reacción muy fuerte en el organismo que hace que la piel se quede prácticamente en carne viva y puede producir reacciones inmunitarias violentas en las personas que reciban las picaduras. La presencia de esta especie en el litoral asturiano antes era esporádica, pero comienzan a repetirse con más frecuencia los ejemplares en nuestras costas. Tanto en 2023 como en 2024, lo llamativo fue la cantidad que llegaron a nuestras playas, cifras sin precedentes. Estos son animales que tienen una distribución tropical y subtropical, ¿no? Y sabemos que como consecuencia del cambio climático se está produciendo una expansión de los grandes giros oligotróficos del centro de los océanos, básicamente, ¿no? Y probablemente esto tiene que ver con una expansión de esos giros, pero realmente esto es una hipótesis que todavía no ha sido comprobada. Estamos ahora en ello. Por eso se está llevando a cabo una investigación sobre estos organismos desde la Universidad de Oviedo, el Bioparque Acuario de Gijón y otros centros nacionales e internacionales. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Pues estamos hoy a 25 de julio y hoy es el Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos. Es una fecha que se establece para generar conciencia sobre el ahogamiento como una causa importante y además prevenible de muerte en todo el mundo y para promover acciones que puedan salvar vidas. Sin duda, es una buena oportunidad para recoger algún que otro consejo con Basilio Martínez, que es director técnico de la Federación de Salvamento y Socorrismo del Principado de Asturias. Además, también es profesor de salvamento, socorrista en activo ya desde hace más de 20 años y también trabajó en otros ayuntamientos como Villaviciosa, Gozón y ahora está trabajando para el Ayuntamiento de Gijón. Así que, sin duda, una buena persona, ¿no?, para darnos consejo. Basilio, buenos días. Bueno, algo de experiencia tenemos. Muy bien, bueno, ahí lo primero que me gustaría es decirle a la gente que cualquier persona se puede ahogar. Cualquier persona se puede ahogar y, como dicen por ahí, basta 5 centímetros de agua para quedar inconsciente en un sitio y quedas ahogado, ¿no? Y que pase, sí. Si tuviéramos que decir o buscar cuáles son las principales causas de ahogamiento, ¿habría alguna o algo en concreto? Bueno, se pueden englobar unas cuantas, ¿no? Yo creo que la principal es el desconocimiento a lo mejor de una zona del medio, de la zona de baño. También el bañarse en zonas no vigiladas, por ejemplo, podrían ser las más comunes. Un exceso de confianza que podemos tener a veces. También, ¿no? a veces, sí, la gente sea un poquitín inconsciente de no saber exactamente dónde se mete, ¿no? Y ahí estáis precisamente los servicios de salvamento y socorrismo para intentar prevenir, pese a que a veces si oye a la gente decir cómo reñimos, ¿no? Cómo reñís en este caso. Sí. Que no lo hacéis por gusto. No lo hacemos por gusto, evidentemente. Muchas veces nos preguntan, ¿pero por qué nos estáis pitando? Bueno, claro. Pues evidentemente estamos viendo, si nos vamos a los espacios acuáticos naturales, sobre todo las playas, ¿no? Que es un medio muy cambiante en cuanto a fenómenos que van cambiando durante lo largo a lo mejor del día o a veces de los días, ¿no? Pues nos encontramos con corrientes, desniveles. Sobre todo aquí en el Cantábrico, en ¿no? el Cantábrico sobre todo, ¿no? El estado de la mar nos puede cambiar en un momento, entonces tenemos que ir cambiando muchas veces esas zonas de baño para que los usuarios, ¿no?, los bañistas, estén en las mejores condiciones posibles para su disfrute. Claro. Entonces sí es verdad que tenemos ese rendiente que estamos todo el día con el silbato, haciendo intervenciones, lo que se conoce como una intervención de seguridad, que es el paso previo para que una persona no caiga en una situación de peligro, ¿no? Bueno, es mejor hacer eso que luego tener que intervenir, evidentemente, en una urgencia. Aún así, todos los espacios acuáticos naturales son espacios incontrolables dentro de lo que intentamos controlar, incontrolables porque son espacios muy grandes, muchas veces los recursos humanos, a lo mejor los medios no todos los ayuntamientos o todas las playas pueden tener los mismos medios, recursos humanos y materiales, y siempre va a haber, se nos puede escapar algo, en algún cambio de turno, en algún descanso. Los humanos también, evidentemente. Sí, aparte de los humanos,
Más que nada porque son espacios muy grandes, que por mucho que tengas la playa señalizada, la gente te puede entrar por la otra esquina, las distancias son muy largas, entonces muchas veces, pues se puede entrar, lo que se conoce hacer alguna ayuda, no son rescates como tal, pero se pueden hacer algunas ayudas porque, a la gente le cuesta salir o se ve en una situación un poco más compleja. Estamos hablando de esos espacios acuáticos, es cierto que estás más especializado, ¿no?, en lo que son playas, pero ¿cuáles son donde hay más peligro? Hombre, evidentemente los espacios acuáticos naturales por eso, porque son más incontrolables, ¿no? Luego están las piscinas, ¿no? Las piscinas también sí que es verdad que es un espacio más controlable, pero suele haber también algún, puede pasar, ¿no? Y sobre todo hay más cuidado con los niños, ¿no? También pero sí que podemos tener problemas con los niños porque se estén bañando a lo mejor en la piscina que no esté destinada para ellos y se meten a lo mejor por un descuido en la piscina de adultos, que a lo mejor dejan de hacer pie o por la profundidad. Pero sí es verdad que las piscinas son un espacio un poquito más controlable que... Claro, es diferente, ¿no? Correcto, sí. No es que sea más fácil, pero es más sencillo, ¿no?, a la hora de rescatar a... Sí, en principio también, porque las distancias son más cortas, evidentemente, y tanto las acuáticas como las terrestres, ¿no? Claro. Y el socorrista está más encima de ese espacio, ¿no? En ríos, no hace apenas ni unas semanas, ¿no?, que hablábamos de desde el Nalón, de este chaval, ¿no?, que fallecía. Ahí también es porque no hay a lo mejor esa vigilancia. Porque es una zona en la que a lo mejor la gente se baña a menudo, ¿no? Pero puede ocurrir. Claro. Que es donde está el problema. Hay otra frase por ahí, ¿quién pone puertas al campo, no? Es muy complejo, ¿no? Las aguas interiores son muy difíciles. En otra época estuvieron, por ley estaban prohibidas, se ponía que no se podía bañar en las aguas interiores. Ahora mismo sí, se puede bañar libremente en cualquier espacio, embalses, pantanos, en ríos. Normalmente sí que hay zonas de costumbre, sí que es verdad que algunos ayuntamientos en algunas comunidades por esa costumbre pues tienen como una zona habilitada, por ejemplo en una comunidad tan cercana como Galicia que tiene mucha ría, mucho río, incluso hay piscinas naturales que son en recovecos y sí tienen alguno tiene el servicio de vigilancia, pero lo normal es que no, en esas zonas comunes no, suelen ser. Entonces hay un grave problema porque primero son espacios no vigilados, que es uno de los grandes problemas. Claro. Luego me preguntabas antes por el tema de otros motivos, por ejemplo, eso, bañarse en espacios no vigilados también acarrea el riesgo de ahogamiento. Pero sí que es difícil quién le pone puertas al campo, ¿no? Entonces, los ríos en este caso pues tienen otro tipo de peligros, como puede ser toda la vegetación que puede estar sumergida, puede uno bañarse y quedar atrapado dentro de esa vegetación, ese tronco, no lo ve, se generan diferentes fenómenos como pueden ser los remolinos o pueden ser sifones, propias simas, fosas que la gente puede quedar atrapada o en una corriente que no puede salir de ella, ¿no? Y me viene a la mente también los puertos deportivos, ¿no?, donde vemos también a mucha gente tirarse desde el propio puerto. Ese es un gran hándicap para los puertos deportivos, para la autoridad portuaria y también para esos servicios de socorrismo donde sí la playa pues colinda, ¿no?, está muy pegadita a un puerto deportivo, ¿no? En aguas portuarias está terminantemente prohibido bañarse, ¿no? Claro, pues que hay gente que se baña. Pero ¿quién nos pasa muy a menudo, ¿no? Tienes un policía ahí permanentemente porque los compañeros, ¿no? Pasas por muchas aquí en Gijón, en Gozón, en muchos sitios donde conviven con ese puerto. Está el socorrista continuamente, no se puede tirar aquí, tienes que ir ahí, además el socorrista está a lo mejor en su zona de baño, se tiene que desplazar para dar ese aviso, por favor, está prohibido, no sé qué. Como no tengas ahí a alguien permanente, es jugar al gato y al ratón, ¿no? Porque entonces la gente sigue tirándose. Si os tiran autoridad como tal, ¿sería más fácil o no? Estamos en España, ¿eh? Estamos en España, no nos olvidemos que es un poco pandereta. Yo creo que cambiaría un poco la situación, evidentemente. De hecho, lo demandamos muchos profesionales, muchos compañeros, muchas compañeras. Intentamos decir que si se nos diese ese plus de autoridad, como pasa por ejemplo en Francia, en otros países, sí que cambiaría un poquito la cosa. A lo mejor la gente se lo piensa un poco más, ¿no? Claro. Estamos en un país que a veces
no hay otra manera que imponer con la vara. O prohibir o bueno, con la vara, suele pasar. Estamos hablando de los espacios, pero más importante aún son esas recomendaciones que quería que me comentaras. Por ejemplo, acudir a una zona que no conocemos. ¿Cuál sería la primera recomendación que tendríamos que tener presente? Hombre, si es una zona donde no conocemos, lo primero, si es una zona que tiene sus paneles informativos, como hay muchas playas o en las piscinas también, intentar buscar cuáles son las zonas de baño, intentar identificar en esos paneles informativos si a lo mejor están detalladas las corrientes o si hay en las piscinas algún cambio brusco de profundidad, intentar mirar a ver cuál son las zonas habilitadas normalmente durante el día para bañarse, ¿no? Me pasaba todavía en Carreño hace nada también. Lo del otro día. El otro día. Muchas veces el servicio de salvamento tiene un horario, después de ese horario incluso vemos muchas veces que hay gente que lleva todo el día a la playa, estamos con bandera roja, estamos acotando zonas de baño y es marchar nosotros y automáticamente esa gente que lleva todo el día en la playa se baña donde estábamos indicando que no. Entonces, claro, ahí... Sí, fueron surfistas, ¿no? Dos surfistas que rescataron a 3 menores. A 3 menores, precisamente, ¿no? que muchas veces también lo puedo entender, que mucha gente a lo mejor llega a la playa ese día a última hora y a lo mejor no estuvo ahí, pero sí es verdad que vemos como mucha gente que ha estado estamos recogiendo todavía y se van directamente donde durante todo el día estuvimos concentrando el baño para tenerlos en una zona segura, ¿no? Entonces, bueno, pues esas serían las indicaciones también, pues intentar mirar a ver dónde nos podemos bañar. No alejarse mucho, evidentemente, nadar, si vamos a nadar paralelamente a la costa, por ejemplo, no alejarnos. Tendemos a alejarnos, por ejemplo, se suele decir, ¿hasta dónde? Bueno, pues para darse un baño, si hay una zona vigilada, bañándose por la cintura, por ejemplo. Hay que pensar que, por ejemplo, si es una zona donde hay oleaje, si yo me estoy bañando por la cintura y de repente viene una serie con olas, aumenta esa altura, ¿no? Por ejemplo, entonces ya sí podemos. Y ya no te digo si me muevo, esa ola me mueve y me mueve, ¿no? O me mueve a una zona de un desnivel, por ejemplo. Los espacios en las playas, sobre todo de arena, pues se generan desniveles, pozos, lo que ya conocemos como pozos, que yo aquí estoy de pie, pero a 5 metros a lo mejor hay un desnivel de medio metro que simplemente una persona que tenga una altura un poquito menor, pues la va a dejar que si no sabe nadar o salir ahí le va a poner un problema. Sí. Y si empiezo a notar que me estoy ahogando, a ver, es cierto que no puedes pedirme calma, ¿no? Pero ¿qué puedo pensar o qué puedo hacer? Bueno, sí, hay que intentar pedir calma también a veces. Sí, a ver, pedir sí, pero hacer... Es compleja esa pregunta, ¿no? Si me estoy ahogando, ¿no? ¿Qué es estar ahogándose concretamente, ¿no? Bueno, entiendo que es una persona que a lo mejor ya ve que no se puede salir por sus propios medios, porque bueno, el ahogamiento se puede producir por otras cosas, ¿no? Una disposición también, a lo mejor, que bueno, hay gente que le puede dar, pues una disposición, me empiezo a encontrar mal, incluso a gente le puede dar, nos ha pasado muchas veces, que muchas veces tenemos algún fallo cardíaco también, entonces, bueno, el proceso es de otra manera, puede ser más repentino y no hay opción a nada. Pero sí es verdad que si me encuentro, bueno, vamos a ponernos que ese paso algo, que me estoy alejando, a lo mejor, que me ha llevado una corriente, que estoy en una zona a lo mejor que dejo de hacer pie, pues evidentemente intentar pedir auxilio. Sí que es verdad que en las playas, si estoy en una zona de baño, siempre hay mucha gente alrededor, ¿no? Que nos ayudan. El problema es cuando te estás bañando, es lo que hablamos en unas zonas, a lo mejor que estás solo, hay menos gente. Pero es verdad que en el verano, cuando te estás bañando en una zona de baño con mucha afluencia, sin embargo, hay gente que incluso te puede echar una mano antes de que llegue el compañero, los compañeros socorristas, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pedir auxilio. ¿Y cómo si pido puedo, auxilio si no puedo? Sí, hay momentos, hay un distrés acuático que, hombre, al principio tú estás luchando por tu... Esa salvación. Estás moviendo, agitando brazos, estás intentando salvarte, bueno, o moviéndote porque estás intentando a lo mejor salir. Vamos a poner una persona que sepa, que tenga unos conocimientos mínimos de nadar, porque si llego ahí, por algo sería, ¿no? Sí. Pero bueno, no pasas de repente a hundirte, ¿no? Siempre hay un distrés acuático que, bueno, empiezas a intentar mantenerte a flote, evidentemente gritar, pedir auxilio, ayuda, que posiblemente, si no, los socorristas están bastante lejos, las personas alrededor que pueden dar la voz de alerta, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, si podemos intentar mantener la calma, también, ¿no? Porque pues, si vemos a mucha gente que además no sale de instinto natural, la gente se pone de espaldas, boca arriba, para descansar, entonces, bueno, si me relajo y me calmo un poquitín, bueno, podemos dar más tiempo a esa intervención para poder ayudar o para que me llegue y tardar más el tiempo a lo mejor a ahogarme, ¿no? A hundirme, a llegar a hundirme. Claro, ¿y cómo identificamos si hay resaca o no también?
Resaca, que para comprar. Vamos a hablar de corrientes, ¿no? Corrientes, Mejor, corrientes, bueno, porque dentro de resaca resaca puede ser, nosotros, bueno, sí, hay diferentes tipos de corrientes. Sí. Sí, ya desde hace muchos años yo creo que ya hay bastante divulgación y educación, y ya vemos muchas playas, incluso en los carteles que pasaba pues en Europa o en Estados Unidos, California o Australia, si estos son las corrientes de retorno, ¿no? Las corrientes que llegan a la orilla y de repente te meten hacen como una especie de carreteras, de autopistas hacia, las vamos a llamar así, ¿no? De repente en un momento te meten hacia el mar, ¿no? Entonces, cuando me encuentro con una corriente, no intentar salir, veo que me estoy alejando, y lo que intenta hacer la gente es mirar hacia la orilla, y su obsesión es, me estoy alejando, voy hacia la orilla. Lo que vas a conseguir es a cansarte. Hay que ir en paralelo, ¿no? En principio, si puedes, Sí, dejarte llevar, porque sí es verdad que las corrientes llegan a un punto que no siguen avanzando mucho más, ¿no? Se van dispersando, van perdiendo su fuerza, y entonces a partir de ahí sí es verdad que lo que hay que intentar es buscar los laterales, no por donde me acaba de sacar la corriente, sino buscar un lateral Entonces, otro. a veces ese esfuerzo que hago más es lo que te va a hacer peor. cansarte. Claro. Y en el momento es que tú no vas a conseguir superar la fuerza, Claro. esa velocidad de la corriente. Sí. Entonces te vas a cansar, y al final va a llevar el estrés acuático, con lo cual te vas a hundir y te vas a desfallecer y vas a Eso nos lo ahogarte. contaba hace unas semanas aquí también un profesor de la Universidad de Oviedo que está estudiando en la playa de Salinas, y lo mismo nos contaba. Un referente, además la playa de Sí. Salinas, y además los compañeros, Nacho Flores y demás, los compañeros que están por ahí desde hace muchos años y fueron precursores en los cambios, en los paneles informativos, fueron los primeros que pusieron corrientes de retorno y demás. Y la playa de Salinas, que como me estabas comentando el compañero, sí que es de estudio, porque sí es verdad que reúne esas condiciones, ¿no? Las playas bastante abiertas, el playón de Bayas también, por ejemplo, San Juan de la Arena, playones, Sagó, por ejemplo, suelen ser playas o espacios acuáticos que sí son muy recurrentes a este tipo de corrientes, ¿no? Las corrientes de retorno que llegan, bueno, y sacan a la gente. Entonces sí es verdad que habría que nadar lateralmente e intentar buscar siempre la zona de rompiente. ¿Cómo podemos descubrir dónde puede haber una corriente, ¿no? Muchas veces lo que le decimos muy fácil a la gente es, cuando llegues a una playa y veas un espacio donde está rompiendo la espuma, ¿no?, de la ola, es buen sitio para bañarte, porque el suelo, la ola va rompiendo poco a poco por el rozamiento que tiene en el fondo, pero si esa ola tú estás viendo que en uno de los márgenes derecho no está rompiendo, posiblemente hay un desnivel. Entonces ahí puede haber un desnivel, o puede haber una corriente que la está rompiendo esa espuma. Entonces evitar siempre bañarse en aquellas zonas cuando ves la ola que no genera esa rota. Bueno, lo importante es bañarse en sitios seguros y con gente vigilada. Bueno, en este día, ¿qué habéis organizado? ¿Algo especial? Bueno, pues la federación en este caso, y a través del Club de Salvamento y Socorrismo Gijón, tenemos ahora ya estarán los niños llegando a la playa en San Lorenzo, pues como Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos, tenemos una actividad ahí con diferentes niños de entre 12 a 15 años, donde vamos a hacer una serie de talleres ahí en la escalera 12, y vamos a hacer diferentes talleres y actividades en las que intentamos visibilizar un poquitín todo este tema, y también que los niños y las niñas puedan saber cómo comportarse, ¿no?, en una situación de... Ya empezando desde pequeño siempre es importantísimo. Sí, la verdad que es fundamental. Tenemos ahí las campañas educativas en todo el tema de ahogamientos. La verdad que tenemos que darle un poquito más de valor, y tendrían que, llevamos trabajando tanto la Federación como Club Salvamento y Socorrismo Gijón, llevamos ya 13 años trabajando en esa educación, insistir desde pequeños y concretamente en los espacios acuáticos, ¿no? Esa prevención en los ahogamientos. Pues esperemos que alguien tome las recomendaciones, que en este caso nos ha contado Basilio Martínez, director técnico de la Federación de Salvamento y Socorrismo del Principado, a quien le agradecemos que nos haya atendido aquí esta mañana en RPA en este día tan especial. Pues muchas gracias a vosotros por atendernos y darnos esta oportunidad también. Aquí estamos para que la gente al menos lo sepa. Gracias. A vosotros, gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes que nos cuenta Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Alex Forés ya es nuevo jugador del Real Oviedo. El delantero valenciano de 24 años llega en calidad de cedido por el Villarreal, aunque la temporada pasada militó en el Levante, donde anotó 5 goles en los 18 encuentros disputados. El acuerdo contempla una opción de compra al finalizar el curso. Forés se une al ataque azul junto a Fede Viñas y Rondón. Más complicado parece la llegada de Luka Jovic, tal y como reconocía el director general Agustín Lleida. Hay conversaciones, por supuesto es un jugador que es muy interesante, que está en el mercado en condición de agente libre ahora mismo y que pues hemos preguntado por él, ha habido conversaciones, pero te puedo comentar que no es una operación sencilla de hacer. No la veo sencilla de que pueda acabar siendo jugador del Real Oviedo a día de hoy. No estamos cerrados en ningún plazo ni que estemos atorados esperando a ningún jugador. Nosotros seguimos trabajando en el mercado. Valoraciones realizadas durante las presentaciones de Moldovan y Luka Ilic. La plantilla del Sporting retoma hoy la actividad en Mareo en forma de doble sesión después de la jornada de descanso de ayer, en la que el club aprovechó para realizar la clásica ofrenda a la Basílica de Covadonga. Mañana el conjunto gijonés disputará su segundo partido de pretemporada. Será a partir de las 7 de la tarde en el Marqués de la Vega de Anzo, en Grao, frente al Racing de Santander. En Segunda Federación, el primer amistoso del Vetusta se saldó con goleada. Los de Roberto Aguirre vencieron por 6-1 al Rayo Cantabria en el Requexón. En categoría femenina, el Avilés se refuerza con la portera Elena Casao, que llega del Real Oviedo femenino, y el Sporting con la central Alba Andreu, del Madrid Club de Fútbol B, y con la centrocampista Sandra Corral del Zaragoza. Una competición que ya conoce su calendario y donde los equipos asturianos comenzarán el campeonato ante dos recién ascendidos el fin de semana del 6 y 7 de septiembre. El Sporting visitará al Olímpico de León y el Avilés recibirá al Burgos. El primer duelo autonómico de la temporada no se hará esperar y será al fin de semana siguiente en Mareo, siendo la vuelta en La Toba el 12 de abril. Fuera del fútbol, este domingo vuelve la competición a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica, donde Fernando Alonso tratará de volver a sumar. En baloncesto, el Imerco Oviedo ha visto cómo finalmente el Betis no ha podido inscribirse en Primera FEP y deja su puesto para el Covirán Granada. Algo parecido ha sucedido en la División de Honor Élite de Rugby, donde juega el PASEC Belenos. El Hospitalet cede su plaza al Fénix de Zaragoza, que pasará a ser el primer rival en Liga para los avilesinos. Y el sábado comienza una nueva temporada del Tour de Francia femenino, una edición en la que estará presente la ciclista sierense Lucía González en las filas del Saint-Michel. La ronda gala contará con 9 etapas, la primera de ellas entre Vans y Plumelec. Asturias hoy, en clave económica. Momento para saludar a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, dime cómo viene este cierre de semana, este viernes. La verdad es que la semana está siendo bastante positiva. El IBEX acumula una subida del 1,90% gracias a esa positiva expectativa de nuevos acuerdos comerciales. Es cierto que el inicio de esta sesión de viernes pues viene con ligeras caídas, en torno al 0,30, 0,40 vienen marcando los futuros, tanto en España como en Europa. Arrastramos esas caídas de este Asia y yo creo que eso justifica un poquito, pero es una sesión en la que vamos a tener sobre todo resultados empresariales y eso pues podría cambiar un poquito la tendencia. De hecho, ayer el selectivo estuvo más destacado que toda Europa gracias a unos buenos resultados de Robi y de Bank Inter principalmente, que destacaban con subidas del 5 y del 6% respectivamente. Traemos de ayer a la Comisión Europea afirmando que una solución comercial negociada con Estados Unidos pues podría estar al alcance. Por su parte, el Banco Central Europeo, en línea con lo previsto, pues los tipos de interés no los tocó, pero tampoco nos aclaró mucho sobre qué podía pasar con esa política comercial y qué expectativa tenían ellos de que se pudiese llegar a algún tipo de acuerdo y a qué nivel se podrían establecer esos aranceles. Lo que Lagarde se vino a decir es que está cómoda en este nivel de tipos de interés y que el futuro, digamos, que era incierto, con lo cual que iban a esperar a la próxima reunión a ver si se aclaraba un poquito más el escenario, pero insisto, sin aclarar más cosas. Y a lo largo del día de hoy, pues bueno, tenemos alguna referencia de expectativas en Alemania. Hemos conocido ya un dato de IPC en Japón
que lo ha situado creciendo menos de lo esperado, y yo creo que principalmente tendremos alguna referencia también por la tarde macroeconómica en Estados Unidos. Principalmente lo que marcará la sesión serán resultados empresariales, que en Europa tenemos alguno como Volkswagen, Eni o Philips, y aquí en España pues principalmente Almiral y Neynor. Como hoy es festivo en Madrid, pues supongo que será un día de menos volumen en el mercado y se notará que hay menos intensidad. La semana que viene sí que vuelve a ser una semana bastante intensa, porque tenemos reunión de la FED, por ejemplo, y sobre todo aquí en España una gran batería de resultados empresariales, y además eso se junta con que es la última semana de mes y principio de mes de agosto, donde normalmente siempre se acumulan grandes referencias macroeconómicas, ¿no? Con lo cual hoy puede ser una sesión un poco más tranquila de cara a la próxima semana, que vuelva a ser intensa. Es cierto que Santiago en Madrid, que por eso es fiesta. Hay algunas comunidades que están con festivo, también Galicia, me parece, País Vasco. Lo que pasa es que Madrid, evidentemente, pues es la que marca la pauta aquí, y normalmente se suele notar cuando es festivo allí que hay menos volumen también en el IBEX. Bueno, pues veremos cómo termina la semana y el lunes saber cómo empieza. Gracias. Buen fin de semana, José Antonio. Un saludo. Gracias, igualmente para todos. Gracias. Creo que fui demasiado sincero. El artista madrileño Leiva llega mañana sábado al Parque de los Hermanos Castro en Gijón con su tour gigante a partir de las 10 de la noche. Es un gran... Dicen que es una gira cargada de energía, de emociones y además con los grandes éxitos de su carrera, tanto en solitario como con el grupo Pereza. Con Leiva nos despedimos esta semana. El lunes volvemos a las 8 en punto, al menos Asturias Hoy, primera edición. Ahora aquí se pueden quedar en RPA con Asturias al Día o en TPA con el informativo matinal, lo que prefieran. Es todo por nuestra parte. Muy buen fin de semana. Respeto, adelantar el final. Oías voces y te notaba tan mal. No.